Capítulo 225, no te preocupes, 6. Eroaben también se encogió. ¿Pagarte? Miró a los demás con confusión. Choyan asintió con la cabeza con una mirada nostálgica. Tienes razón. Definitivamente necesita pagar por sus comidas. Mary también asintió con la cabeza mientras Raón gritaba de alegría flotando junto a Eroaben. Tienes razón. Debes pagar por tus comidas. No hay tal cosa como una comida gratis en este mundo. Yo también he pagado por mis comidas y recibo 20 monedas de plata como mi mesada. La expresión de Eroaben siguió empeorando. Entonces escuchó a Cale hablar de nuevo con Pendrick. Escuché que los elfos no son materialistas. No pedirás una recompensa por hacer una buena acción, ¿verdad? Hablaba en un tono gentil. Tampoco era una afirmación errónea. Cale recordó cómo la aldea elfa intentó usarlo y pensó en cómo podría usar a Pendrick y a los demás elfos. Luego se dirigió con calma al silencioso Pendrick. Pendrick, ¿no estás de acuerdo? Sí. Bien. Pendrick observó inexpresivo a Cale, quien le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa radiante. Se preguntaba en qué lío se había metido tan pronto como llegó. Cale le entregó una túnica blanca de sacerdote impecable en ese momento. Era la misma que el grupo había usado cuando se hicieron pasar por sacerdotes con el santo Jack en el pasado. Ok, a trabajar. Egen, a trabajar duro. Cale dio la orden con voz suave mientras Eroaben dejaba escapar una tos falsa y retrocedía un paso. Pendrick siguió observando inexpresivamente antes de tomar la túnica de Cale. Una hora más tarde, un sacerdote que Cale había traído consigo empezó a emitir una luz blanca sagrada desde debajo del muro sur del castillo. La batalla del castillo de Leona. Lo que llegó al final de esa batalla fue otra batalla más. Aigo, mi espalda. Supongo que es hora de que deje de ser soldado. Lo has hecho durante mucho tiempo si has sido soldado durante 15 años. Pensé que ibas a jubilarte y abrir un restaurante. Ese es el plan. El soldado que había sido soldado desde que tenía 20 años se palmeó la espalda mientras se sentaba en el montón de rocas. Un joven soldado a su lado miró alrededor del castillo de Leona antes de empezar a hablar. Finalmente entiendo lo que quieren decir cuando dicen que detrás de una guerra hay otra guerra. El castillo de Leona y las costas frente a él. Mucha gente se movía actualmente ocupada trabajando. Estaban trabajando para restaurar la zona a como estaba antes de la batalla. El joven soldado y el veterano eran dos de las personas asignadas a restaurar la muralla del castillo. Pensé que podríamos descansar y relajarnos durante unos días ya que la batalla había terminado. El veterano resopló después de escuchar el comentario del joven soldado. Pequeño punk. Ni siquiera hemos purificado todo el maná muerto. Al menos nos están alimentando bien. Supongo que es cierto. El reino de Caro había estado ofreciendo suntuosas fiestas a los soldados después de lograr la victoria. Incluso les proporcionaron una copa de alcohol el día de la victoria. El veterano empezó a hablarle al joven soldado que parecía decepcionado de que la realidad fuera diferente a lo que había imaginado. Es porque Su Alteza es una persona justa. Tenemos que hacer esto para defendernos de cualquier ataque futuro y para poder volver a nuestra vida normal una vez que la guerra haya terminado. Señaló la torre central con la barbilla mientras continuaba hablando. Incluso las personas de alto rango no están descansando ahora mismo. Empezó a fruncir el ceño. También hay personas que no pueden moverse porque están heridas. ¿Cómo podemos descansar y relajarnos ahora mismo? El comandante Nim se está recuperando actualmente, ¿no es así? Sí. Eso es lo que dijeron. El joven soldado también empezó a fruncir el ceño. ¿De quién estaban hablando? No era alguien del reino de Caro. Cale Enituse, comandante de la región noreste del reino de Rohan. Ese era de quien estaban hablando. Se decía que Kelhanadas había usado su gran escudo como lo había hecho en el reino de Rohan y que se estaba recuperando del daño en su cuerpo. Y la gente del reino de Rohan es la más ocupada ahora mismo, así que, ¿cómo podemos holgazanear cuando es nuestro territorio? La mirada del veterano se dirigió a las costas. Miró hacia los elfos oscuros que, según le habían dicho, eran temibles y terribles en el pasado. Esos elfos oscuros estaban usando actualmente a sus elementales para recoger el maná muerto restante. Trabajaban sin descanso, ni de día ni de noche, para purificar el maná muerto un poco más rápido.
Verlos hizo que el veterano se sintiera culpable. Lo que él no sabía era que los elfos oscuros estaban extremadamente felices de recoger todo ese maná muerto. Nunca habían visto una pila tan grande de precioso maná muerto antes. Hey, hey. Recogedlo todo y no dejéis ni una sola gota atrás. Todo esto es una medicina preciosa, medicamentos maravillosos. Taza susurró para que solo los elfos oscuros pudieran oírla mientras les instaba a que se movieran rápidamente. Sin embargo, no había necesidad de hacer eso. Ya lo sabemos, jefa. No nos hables ahora mismo. Tenemos que concentrarnos en no desperdiciar ni una sola gota. Los elfos oscuros ya estaban trabajando duro con sonrisas en sus caras para no desperdiciar ni una sola gota del maná muerto. Las orillas se estaban purificando rápidamente gracias a sus esfuerzos. La gran cantidad de maná muerto hizo que los elfos oscuros no pudieran dejar de sonreír. Los soldados que no sabían nada de esto se sintieron conmovidos al ver a los elfos oscuros trabajando duro mientras fijaban sus miradas en la torre sur. Luego se volvieron para mirar las puertas de la torre sur. La gente del reino de Rohan era visible a través de la puerta abierta. Me sorprende cada vez que veo esa luz. A mí también. Una luz blanca salía del otro lado de la puerta. La persona que fue tocada por esa luz blanca sagrada saltó y se inclinó ante alguien. Muchas gracias. No fue nada. La suave sonrisa del hombre guapo también parecía sagrada. Dijeron que es un sacerdote que el comandante llamó. Sí, dijo que lo trajo porque pensó que necesitábamos a alguien para curar a los soldados regulares. Aunque el sacerdote tenía una cicatriz en el ojo, en lugar de parecer aterrador, el hombre de aspecto débil estaba trabajando duro para curar a los soldados del reino de Caro. El nigromante le estaba ayudando con tareas diversas. El guapo sacerdote se tocó las comisuras de los labios temblorosos mientras susurraba a Mary antes de que llegara el siguiente paciente. Señorita Mary, ¿cuándo podré tomar un descanso? No estoy segura. Pendrick estaba utilizando el dispositivo mágico de Taza para parecer humano. Miró a Mary con desesperación, pero ella se mantuvo firme. El joven maestro dijo que hicieras lo que creyeras conveniente para pagar tus comidas. Me alegro de poder hacer algo bueno. Mary no hacía más que afirmar la verdad y sus propios sentimientos, sin embargo, Pendrick la escuchó de forma diferente. ¿De verdad estás pensando en el trabajo que estás haciendo cuando haces algo bueno? Aunque esa no era la intención de Mary, la cara de Pendrick se puso aún más pálida. Sentía que la voz mecánica de Mary era fría. Hey Elfie, trabajemos. Ayudar a la gente es divertido. Salvémoslos a todos juntos. Dentro de su cabeza estaban las interminables divagaciones de Raón que parecían lavarle el cerebro. Raón estaba al lado de los dos mientras permanecía invisible, ya que Kale le había dicho que los protegiera. Por supuesto, Raón solo accedió a esto porque Choyan y Eroaben estaban sirviendo como caballeros de la guardia de Kale. Ja, 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 ja. Pendrick puso una sonrisa en su rostro al saludar al siguiente paciente. Sin embargo, el problema era que parecía un sacerdote que estaba feliz de ver a un paciente curado. Un soldado que no tenía forma de saberlo lo miró con admiración. Luego pensó en otra persona. El sacerdote Nim del reino Rohan está aquí ayudándonos, pero el obispo se escapó. ¿Lo viste huir? Vi sus traseros mientras huían de las flechas de luz. ¿Qué tal para la gente que dice servir a la luz? Un soldado sacudió la cabeza con incredulidad. Y eso no es todo. Se arrastraron de vuelta después de la batalla y afirmaron que curarían a la gente, pero solo estaban dispuestos a curar a los caballeros o a la gente de mayor rango. Todo lo que hicieron por los soldados regulares fue tirarles un rollo de vendas. Exacto. Incluso entregaron las vendas solo porque Su Alteza lo defendió con vehemencia. Uno de los soldados clavó su pala en el suelo con rabia. Fueron realmente rápidos cuando estaban tomando nuestras donaciones, pero huyeron aún más rápido. Sucios bastardos. Mal. Sé razonable. Los creyentes se enfadarán contigo si te oyen. El soldado se enfadó aún más al oír el comentario de su amigo. Soy uno de esos creyentes. La razón por la que estaba enfadado era porque era uno de los creyentes del dios Sol. Me ofrecí como soldado porque confiaba en la palabra de nuestro Dios. El Dios Sol me dijo que lo hiciera. Dijo que debía dar un paso adelante y ser la luz cuando la oscuridad se acercara a nosotros.
Esa fue la razón por la que me uní al ejército y la razón por la que mis padres estaban tan orgullosos de mí. Su amigo no pudo decir nada para calmar al resoplante soldado. Lo único que pudo hacer fue palmear el hombro al soldado que había bajado la cabeza. Anímate. El Dios Sol está iluminando esta tierra porque hay gente como tú. Pareces saber exactamente qué decir aunque no creas en un Dios. Esto no es nada. El soldado se rió entre dientes y levantó la cabeza de nuevo al oír el comentario de su amigo. Todavía podía ver al sacerdote curando a más soldados. ¿De qué iglesia es ese sacerdote Nim? Ah. ¿No lo has oído? ¿Sobre qué? El soldado miró a su amigo con confusión. Su amigo rápidamente compartió la información que había estado circulando. Mucha gente le ha preguntado de qué iglesia era. Él simplemente levantó la mano en silencio y... Su amigo señaló hacia arriba con el dedo. Él solo señaló al cielo y sonrió sin decir nada. El cielo. Levantó la cabeza hacia el cielo. Pudo ver el cielo azul y el sol. Sí, el sol. El sol brillante hacía difícil seguir mirando hacia arriba. Lo que sea. Sacudió la cabeza, sin embargo, siguió mirando hacia el sacerdote que estaba emitiendo una luz tan brillante como el sol. La sonrisa del sacerdote parecía fluir con mucha naturalidad con la luz brillante. Ah. Al parecer dijo algo más con eso. ¿Qué dijo? Suprimió el latido de su corazón mientras miraba a su amigo que le respondía. El ser venerado dice que la luz brilla en la oscuridad y no se encoge incluso si la compartes. Una luz que ilumina la oscuridad pronto llegará al mundo. Solo estoy compartiendo la luz con la gente mientras espero ese momento, dijo. La expresión del soldado se volvió extraña después de escuchar la respuesta de su amigo. Recordó las enseñanzas de la iglesia del Dios Sol. El sol encuentra la oscuridad y la ilumina. El sol es lo suficientemente grande como para iluminar todas las formas de vida. El soldado sintió su corazón latir con fuerza. Su amigo luego le dio una palmada en el hombro. Tranquilo, tranquilo. Volvamos a trabajar, dijo. Claro, respondió. Su amigo volvió al trabajo mientras el soldado levantaba la pala y alzaba la cabeza. Podía ver la torre central más allá del muro. El sol era actualmente visible sobre la cima de la torre. El sol, murmuró el soldado. El soldado pensó en el dios sol mientras comenzaba a palear una vez más. Podía sentir el sol brillando sobre él. Por otro lado, había un área que todavía estaba fría incluso con el sol brillando sobre ella. La mesa en el interior estaba llena de comida deliciosa. Tal festín solo fue posible gracias al final de la batalla, sin embargo, también simbolizaba que esta reunión era importante. Sin embargo, algo andaba mal con Valentino, el príncipe heredero del reino Caro. No podía decir nada incluso con este festín frente a él. La sopa frente a él ya también estaba fría. Valentino no prestó atención a la sopa mientras miraba hacia alguien. Estaba mirando a Kale Nituse, que estaba sentado frente a él. Kale parecía no tener ningún problema en seguir comiendo. Incluso los caballeros de la guardia estaban fuera de la habitación, por lo que solo ellos dos estaban en la mesa. Kale estaba emitiendo una vibra muy noble mientras continuaba comiendo. Sin embargo, las manos de Valentino temblaban hasta el punto de que no podía sujetar una cuchara o un tenedor con firmeza. Lo único que podía agarrar con sus manos temblorosas era el cuchillo junto al tenedor. Un cuchillo. Ese era el centro de la mirada de Valentino en este momento. Entonces, lo que me estás diciendo, dijo Valentino de forma entrecortada. Volvió a mirar los documentos junto a su tazón de sopa. ¿Las bombas de maná muerto fueron creadas por el Imperio?, preguntó. Kale continuó comiendo sin responder. Valentino no se ofendió mientras continuaba hablando. ¿El Imperio y la Alianza Indomable están del mismo lado?, preguntó Valentino. Valentino comenzó a fruncir el ceño lentamente. Pero el Imperio aún nos envió soldados, y Adin, ese bastardo, también vino a animarme, preguntó Valentino. Adin. El príncipe imperial del Imperio Mogoru. Kale levantó la cabeza en el momento en que se mencionó a Adin. Hizo contacto visual con Valentino mientras respondía. Por favor, come. Necesitas estar lleno para luchar, dijo Kale. Luego volvió a bajar la cabeza y continuó comiendo. Luego bajó la cabeza hacia atrás y continuó comiendo.
Valentino no podía decir nada mientras miraba a Kale. Al principio, había querido decir que Kale y el reino Rohan estaban mintiendo. Los documentos que proporcionaron eran difíciles de creer al principio, y quería decirles que no destruyeran la buena relación entre el imperio y el reino Caro. El reino Rohan no estaba muy cerca del reino Caro. No podía confiar ciegamente en las palabras de un reino así. Sin embargo, Valentino no dijo nada sin pensarlo primero, y después de un rato comenzó a inclinarse en una dirección. El reino Rohan era el reino más similar en situación al reino Caro. También podía ver el rostro pálido de Kale. Valentino giró la cabeza. Pudo ver a los elfos oscuros y a la gente del reino Rohan en las orillas. Estaban ayudando con la limpieza y también había oído hablar de cómo un sacerdote y el nigromante estaban curando a los soldados comunes. Además, Kale y su maestro de la espada habían librado una feroz batalla en la que casi mueren. Aunque todavía no había logrado preguntarle a Kale sobre el rayo de fuego, era plenamente consciente del escudo de Kale. Una persona tan fuerte había protegido el castillo Leona mientras se lesionaba en el proceso. Valentino cogió lentamente la cuchara. Luego abrió la boca para hablar. Sí. Debemos estar llenos para poder luchar. Kale levantó la cabeza y la mirada de Valentino se dirigió al cuchillo. Necesitamos estar llenos para poder levantar nuestras espadas. Clic. Sin embargo, Valentino pronto volvió a dejar la cuchara. Entonces cogió el cuenco entero de sopa y empezó a beberlo. Era un acto completamente vulgar. Clac. El cuenco vacío se colocó sobre la mesa mientras Valentino miraba a Kale y continuaba hablando. Puedes comer cualquier cosa cuando tienes hambre. También te desesperas. Valentino tenía hambre. Información, poder, una sensación de injusticia, ira y traición. Todas estas cosas le estaban dando hambre. Necesitaba llenar su estómago vacío. Comandante Kale, deseo hablar en secreto con el príncipe heredero Albero. Por supuesto. Kale cogió su cuchillo y cortó un trozo de bistec mientras respondía. Él llenará su estómago vacío, Su Alteza. Valentino miró hacia el bistec en el plato de Kale que se estaba cortando en pedazos mientras tragaba saliva. Luego hizo contacto visual con Kale una vez más. Ambos empezaron a sonreír. Un lado estaba pensando en la venganza mientras que el otro estaba pensando en volar el imperio y la iglesia como un conjunto. Las dos personas que tenían pensamientos diferentes estaban sonriendo brillantemente. Capítulo 226. No te preocupes, 7. Llegó el día de la partida de Kale. Por supuesto, no todos los del reino Rohan se iban. Sin embargo, Kale, así como una parte de los magos, los caballeros y los elfos oscuros, se iban hoy. La mayoría de las fuerzas del imperio también se estaban retirando. Comandante. Agarra. Kale apenas logró sonreír al príncipe heredero Valentino que le agarró las manos de nuevo. Te veré la próxima vez, Su Alteza. Sí, sí. Valentino sonrió gentilmente a Kale con una expresión triste antes de borrar todas las emociones de su rostro y mirar a otra persona con solo una sonrisa en su rostro. Gracias por toda su ayuda, Duque Hyun. No, Su Alteza. La amistad del reino Mogoru y el reino Caro es conocida por todos. Amistad, mis narices. Kale resopló internamente ante las palabras del duque Uten mientras admiraba la cara de póker de Valentino. Es bueno actuando. Kale recordó lo que Alberu le había dicho cuando hablaron anoche. ¿Valentino? Es bastante humano. Hablando honestamente, es una persona bastante buena. Valentino era alguien que mostraba ira cuando estaba enojado y tristeza cuando estaba triste. Era alguien que apreciaba a los ciudadanos de su reino mientras sabía cómo usar el miedo y la ira según lo necesitaba. Esa fue la evaluación que Alberu tenía de Valentino. Pero el reino Caro es la tierra de los casinos y las subastas. Es alguien que llegó al puesto de príncipe heredero en un reino así. Sin embargo, las emociones y la racionalidad eran extremadamente diferentes. Calcula las cosas más rápido que nadie que conozca. Es por eso que no nos soltará hasta el final de la guerra, independientemente de si confía en lo que tenemos que decir o no. También. Alberu miró a Kale con una expresión extraña.
Parece admirar bastante al reino de Rohan. Su Alteza, ¿explicó su admiración con cara seria? Alberu y Kale se miraron y se rieron entre dientes. Su estilo no me queda. A mí tampoco. Habían estado de acuerdo por primera vez en mucho tiempo. Kale recordó esa conversación cuando el duque Hyuten se acercó a él. El príncipe heredero estaba agradeciendo a cada uno de los líderes del imperio y del reino de Rohan y despidiéndose de cada uno de ellos uno por uno. El duque Uten aprovechó para acercarse a Kale. Espero volver a verte en el futuro. Yo también lo deseo, Duque Nim. Absolutamente. Kale quería absolutamente volver a verlo en el futuro. Bien. Nunca había visto a nadie con un escudo tan fuerte en mi vida. Es un honor conocer a alguien con una fuerza tan profunda. Es vergonzoso escuchar eso de un maestro de la espada como usted, Duque Nim. Los dos estaban charlando jovialmente. El duque Uten negó con la cabeza. No. Reflexioné mucho después de verte a ti y al reino de Rohan. El duque Hyuten tenía una sonrisa sincera en su rostro. Luego miró a las personas alrededor de Kale. Así es como debes aumentar tu fuerza. Crecer extremadamente fuerte mientras permaneces en silencio. El duque Uten no dijo esa parte en voz alta. Su mirada luego se dirigió de nuevo hacia Kale. El rayo rojo. Todavía no había descubierto la identidad de ese poder. Era lo suficientemente fuerte como para destruir el círculo mágico de Arn. ¿A quién podría pertenecer ese poder? No pertenecía al imperio, ni a Arn, ni a la Alianza Indomable. Entonces tenía que ser alguien del reino de Rohan. Y la persona frente a él era el centro de las fuerzas del reino de Rohan. Ja, Duque Nim. Será un poder inútil una vez que la guerra termine. El duque Uten comenzó a temblar en broma mientras miraba a Kale. Tengo miedo del reino de Rohan. ¿Qué hay que temer? El reino de Rohan y el imperio están en términos amistosos. Tengo el símbolo de esa amistad en mí. Kale señaló la medalla que se encontraba dentro de su chaqueta. Era la medalla de honor del imperio Mogoru. Se veía extremadamente orgulloso de esta medalla mientras movía su mirada de regreso al duque Uten. El duque Uten le devolvió la sonrisa. Kale Nituse. Era alguien en el centro de la fuerza del reino de Rohan, así como el hilo que unía al imperio y al reino de Rohan. Solo necesitaban llevar a cabo lentamente su investigación sobre el reino de Rohan. Podían hacerlo mientras trataban gentilmente con Kel Hanaras. Ja, por supuesto. Estoy extremadamente feliz de ver la medalla del imperio Mogoru en ti. Debo irme ahora. Nos vemos la próxima vez. Por supuesto, Duque Nim. Debemos volver a vernos. Kale parecía como si realmente quisiera visitar el imperio nuevamente al decir la palabra debemos. El duque Uten ocultó su alivio y su sonrisa burlona mientras caminaba hacia el área del círculo mágico de teletransportación. Kale lo observó en silencio mientras se iba. Débil humano, ¿no nos dirigimos al imperio para destruir todo la próxima vez? Kale ignoró naturalmente la pregunta de Raon. Luego se tocó las comisuras de los labios. Tenía una sonrisa natural en su rostro. Su sonrisa no era forzada ya que estaba diciendo la verdad. Definitivamente regresaría al imperio Mogoru. Humano. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en destruir cosas? Kale también ignoró esto antes de pisar el círculo mágico de teletransportación. Choyan, Mary, Tasa y Ilsman. Podía ver todas sus caras. Kale cerró los ojos cuando el círculo mágico de teletransportación comenzó a vibrar mientras los demás permanecían allí con expresiones inexplicables en sus rostros. Luego abrió los ojos. Ya había regresado al reino de Rohan. Hyun Nim. Hola, Bumi. Las primeras líneas del reino Rohan en la región noreste. El territorio de Nituse. Aquí fue a donde regresó cuando abrió los ojos. Había regresado a casa, solo. Su familia estaba presente para recibirlo. Estoy de regreso. Humano, yo también regresé. Regresamos a la casa 1. Raon estaba, por supuesto, con él. El conde de Ruth se acercó a Kale, que estaba bajándose del círculo mágico teletransportador, y le miró la cara y el cuerpo antes de palmearle el hombro. Bienvenido de regreso.
Bienvenido. Les pedí que prepararan todas tus comidas favoritas, así que vamos a comer. Luego comenzó a caminar primero hacia el comedor. El conde de Rod se fue con ella. Kale se sintió relajado cuando comenzó a caminar también. Sus hermanos, Basen y Lily, se acercaron a él mientras lo hacía. Hyung-nim. No logré comprar ningún souvenir. Kale le respondió con la cabeza antes de hacer un gesto con la barbilla para indicarles que se dieran prisa. Basen dudó un momento tras ver el gesto de Kale antes de empezar a hablar. Escuché que habrá un gran desfile de celebración para la gente del reino de Rohan que logró una victoria abrumadora en el reino de Caro. ¿Por qué volviste aquí sola? Todos los demás, excepto Kale, se dirigían desde el reino de Caro a capital del reino de Rohan. La gente del reino de Rohan habían preparado un desfile de bienvenida para ellos. Basen pensó que su hermano era quien más merecía estar allí. Sin embargo, su hermano rechazó ese lugar y regresó solo a casa. Sus padres no le preguntaron sobre ello, pero Basen y Lily sentían curiosidad. Querían saber por qué Kale evitaban una posición tan gloriosa. Era porque Kale era una fuente de orgullo para ellos. Basen pudo ver a Kale fruncir el ceño como si lo que había dicho no tuviera ningún sentido. No soy el adecuado para eso. Me conformo con que ganemos. No necesito nada más. Tendría que lidiar con la terrible visión de la gente agitándole escudos si asistía al desfile. Kale se sintió aliviado de poder escapar por su cuenta. Incluso sin él, Choyan, Mary y Tasa serían el centro de atención de todos. Ese era su objetivo. Además, no le preocupaba no estar en la procesión. Hilsman, Tasche y Su Alteza se encargarán de ello. La combinación del vicecapitán Hilsman, la elfa oscura Tasa, que era experta en política del reino, y el príncipe heredero, era de fiar. No tenía ni siquiera necesidad de preocuparse por el pésimo actor Choyan o por la bondadosa e inocente María con ellos tres alrededor. Choyan y Mary también estuvieron de acuerdo. Había esperado que los dos respondieran, sin embargo, ambos, especialmente Choyan, parecían estar escuchando atentamente todo lo que les decía. Ah, Choyan. Simplemente ignora a los nobles incluso si te hablan. Su Alteza se encargará de todo. Entiendo. Por favor, no te preocupes. Kale vio la sonrisa inocente en el rostro de Choyan y siguió adelante. Había escuchado la voz de Raon en ese momento. Choyan, ¿por qué sonríes así? ¿Mm? ¿Por qué le dice eso a Choyan? Kale volvió la cabeza al oír a Raon decir las palabras que solía decir cuando estaba a punto de estafar a alguien. Todavía podía ver a Choyan con la misma sonrisa inocente. También podía ver a Mary, que estaba de pie con los puños cerrados. Ja, ja, ja. No te preocupes, joven maestro. El señor Choyan y nuestra Mary harán un buen trabajo. Los dos son más fuertes de lo que piensas. ¿Pero yo sé que son fuertes? Ja, 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 ja. Kale empezó a fruncir el ceño porque no entendía por qué Tasa se reía tan fuerte. Luego, palmeó el hombro del último alborotador, Hilsman, antes de darle una advertencia. En cuanto a ti, no menciones esa tontería de joven maestro escudo plateado o lo que sea. Ja, 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 ja. Lo entiendo. Joven maestro. Kale recordó la fuerte carcajada de Hilsman mientras empezaba a caminar. Luego murmuró para sí mismo. Estar en casa es lo más tranquilo. Siempre tenía que trabajar mucho cada vez que salía de casa. Sus hermanos, que escucharon el comentario de Kale, se miraron entre sí, pero mantuvieron la boca cerrada. La gran espalda de su hermano mayor se sentía bastante pequeña hoy. Kale no tenía idea de nada de esto mientras se concentraba en la comida que tenía delante. Sin embargo, tenía que responder a las preguntas de la condesa Violan de vez en cuando. Kale, ¿y alimentaron bien en el reino Caro? Sí, lo hicieron. Kale, ¿has dormido bien? Bueno, normalmente duermo bien. Ya veo. Kale, alguien te ha despreciado por no tener un título. No por esa razón, pero el obispo de la iglesia del dios Sol sí me miró con desprecio. Ya veo. Kale respondió honestamente a las preguntas antes de dar otro mordisco a la jugosa salchicha hecha por el chef de la familia en Ituse y empezar a sonreír.
Por otro lado, el conde de Ruth miró la mirada fría en los ojos de su esposa antes de mirar a su hijo, que estaba feliz por una simple salchicha y llenar su amargado estómago con agua fría. Es nuestra casa. Ha pasado tanto tiempo. Raón pasó corriendo junto a Cale con entusiasmo y se dirigió a la plaza subterránea con el Super Rockville. TSK, el pequeño solo ha mejorado su fuerza física. Eroaben chasqueó la lengua mientras caminaba tranquilamente junto a Cale. Estaban en el Super Rockville bajo el bosque de la oscuridad. Cale, que había regresado aquí por primera vez en mucho tiempo, miró hacia los gemelos santos y la sacerdotisa loca que estaban charlando con Raón mientras miraba a Eroaben. ¿Qué pasa? El antiguo dragón sintió la mirada de Cale y preguntó. El mestizo de dragón de Arm que conocimos me confundió con un mestizo de dragón también. ¿Cómo pudo confundirlo con algo tan descabellado? Cale estaba conmocionado por el pensamiento tan loco del bastardo y se sintió mal por el hecho de que alguien pensara eso. Por eso había compartido este hecho con Eroaben y se las había arreglado para ver su reacción. ¿Tú? Parecía contener la risa. Cale comenzó a tener un mal presentimiento mientras miraba al antiguo dragón que estaba tratando de contener la risa. Eroaben luego caminó delante de Cale antes de responderle casualmente. ¿Cómo puede ser un mestizo de dragón cuando tienes ese objeto contigo? Ese objeto. Al escuchar eso, Cale se estremeció. Había una corona en la bolsa espacial de Cale que estaba dentro de su bolsillo interior. Era la corona que se decía que le gustaba la sangre de dragón. Luego escuchó las risas silenciosas de Eroaben. Realmente eres extremadamente desafortunado. Siempre traes cosas tan inútiles. Cale se quedó sin palabras. Estaba asombrado al mismo tiempo. Había una razón por la que un dragón antiguo era un dragón antiguo. Estaba asombrado de que Eroaben pudiera sentir el aura de la corona que Raón no podía sentir. Por eso se sintió aliviado al estar de pie frente al tembloroso pilar de piedra. La loca sacerdotisa Cage, a quien no había visto en mucho tiempo, comenzó a hablar con voz tranquila. Aproximadamente 2/5 de las cadenas están rotas. Pero parece que usaste el poder del dios de la muerte para sujetarlo. Al menos debería hacer esto. Cale apartó la mirada de Cage, quien parecía tomarse la situación a la ligera, y volvió a mirar el pilar de piedra. Era el camino que se decía que el Super Rock había sellado. Se suponía que duraría 100.000 años. Sabía que sonaba un poco loco, pero parece que no puedo confiar en él. 100.000 años mi trasero. Parecía a punto de romperse en cualquier momento. Rechinamiento, rechinamiento. Las cadenas todavía se estaban moviendo y el pilar de piedra parecía a punto de caerse. Podía echar un vistazo al camino debajo cada vez que el pilar de piedra saltaba hacia arriba. Era de un color extrañamente púrpura. No parecía un lugar al que Cale quisiera aventurarse. Cale volvió la cabeza y miró a Eroaben, quien comenzó a hablar. Parece que el otro lado estaba roto. Esto está reaccionando a eso. ¿El otro lado? ¿El continente oriental? Sí. Alguien debe estar jugando con él en el lado del continente oriental. La expresión de Cale se ensombreció. ¿Quién estaba tocando este pilar de piedra? Cualquiera con suficiente fuerza no tocaría el sello en este pilar de piedra. ¿Es Arm? Cale le preguntó al gran dragón antiguo que estaba al tanto incluso de la corona en su posición. Eroaben Nim, entonces, ¿qué debemos hacer? Eroaben respondió de inmediato como si no hubiera nada que debatir. ¿Qué puedes hacer? No te preocupes por eso. Su rostro parecía muy confiable mientras le decía a Cale que no se preocupara. La sabiduría del dragón anciano pareció brillar en su mirada. Cale esperaba la respuesta de Eroaben, quien sonrió amablemente y dijo con firmeza. Destruirlo, de una vez. Oh, Goldie. Destruyámoslo. La sensación de confiabilidad de Eroaben desapareció rápidamente de la mente de Cale. Capítulo 227, pero no es más cómodo aquí, 1. Sin embargo, Cale tenía una última esperanza y se volvió hacia la columna de piedra. Podía ver el gran pilar de piedra, así como el círculo mágico de color rojo oscuro en el suelo a su alrededor. También había cadenas que se estaban rompiendo. ¿Las cadenas? Cale miró hacia atrás a Eroaben, quien comenzó a sonreír. No, el pilar de piedra. ¡Qué dragón tan imprudente! Sí, Goldie.
Destruyámoslo todo. ¿Acaso a los dragones les gusta destruir cosas? Kale miró a Raón, que batía sus alas, a la loca y divertida sacerdotisa Kage, a la maestra espadachín Hana, que apretaba y aflojaba el puño como si tuviera comezón, y al santo preocupado, Jack, y suspiró antes de hablar. Soy el único normal aquí. Eruaben Nim, ¿qué pasa si eso hace que los monstruos vengan del otro lado? El bosque oscuro tenía muchos monstruos mutantes. Cuando investigó al respecto, descubrió que los mutantes eran monstruos del continente oriental que habían llegado al continente occidental por ese camino. El Super Rock había construido una villa en esta plaza subterránea, así como el pilar de piedra para sellar el camino. Es por eso que era posible que los monstruos cruzaran de nuevo si rompían el sello, y Mi casa será destruida. ese era el motivo por el cual Kale se estaba tomando esto en serio. Kale Nituse. Eruaben tenía una expresión seria en el rostro. Luego, señaló con el dedo hacia sí mismo. Soy un dragón. Aquel que hizo este sello fue solo un humano. A pesar de que, en los ojos de Eruaben, era un sello único y fuerte, solo era obra de un humano. Solo necesito sellarlo otra vez. No es tan difícil. Kale observó en silencio al dragón ancestral de cabello dorado blanco que sonreía de manera relajada. Raón se acercó lentamente a ellos. Humano, pronto podré hacerlo yo también. Si veo cómo lo hace el dragón dorado esta vez, la próxima vez podré hacerlo yo. Soy muy bueno aprendiendo. El santo Jack comenzó a hablar también. Querido señor, los dragones son verdaderamente grandes y poderosos. Kale señaló el pilar de piedra mientras los dos dragones lo miraban. ¿Destruyámoslo entonces? Claro, destruyámoslos a todos. Kale miró hacia el pilar de piedra que pronto sería destruido. Sin embargo, la respuesta del antiguo dragón fue diferente a lo que Kale esperaba. Claro. Eruaben dio una corta respuesta antes de mover su mano en el aire. PSSSSSSSSSSS. Un polvo gris flotó lentamente hacia arriba. El gran pilar de piedra se desintegraba lentamente en polvo. Kale sintió escalofríos al verlo desaparecer sin hacer ruido. Chin 2, Chin 2. Ah, La loca sacerdotisa Kage se tapó los oídos con las manos. Hana ya estaba tapando los oídos de su hermano Jack. Chin 2, Chin 2, Chin 2. El chillido de metal retumbó en la plaza. La fuente de ese ruido no era el pilar de piedra, ni los talismanes que lo rodeaban, ni siquiera las cadenas. Venía del círculo mágico de color oscuro rojo en el suelo. Ese círculo mágico despide una sensación bastante ominosa. El círculo mágico comenzó a deformarse mientras emitía el chillido. Es porque el sello se rompió. Desaparecerá pronto. El ruido desapareció pronto, como indicó Eruaben. Los talismanes y las cadenas flotaban en el aire a medida que el pilar de piedra se desintegraba en nada. Kale dio un paso atrás de manera subconsciente. No tenía otra opción. Su cuerpo se sentía extraño. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera a punto de estallar. ¿Tratas de sacrificarte? Parece que tendré que comer algo otra vez. Las voces de la Roca Suprema y la sacerdotisa glotona retumbaron en su mente. Boom. 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 Su corazón también comenzó a latir con fuerza. La vitalidad del corazón se activó de repente, y al mismo tiempo, el fuego de la destrucción y el sonido del viento aparecieron en sus manos y pies. Kale se dio cuenta del motivo. Pat. Pat. La mano de Eruaben y la pata de Raón se posaron en los hombros de Kale. Débil humano, ¿qué está pasando? Pequeño. ¿Realmente necesitas preguntar? Es por ese camino. Los ojos redondos de Raón se dirigieron hacia el camino que brillaba de color morado. Apareció un camino muy ancho que se asemejaba a una cueva en el suelo. Es por la aura siniestra que emana de allí. Humanos, sois demasiado débiles. Incluso el santo de allá está bien. TSK. Eruaben quitó al ruidoso dragón niño de Kale y procedió a golpearlo en el hombro. Kale se sintió más calmado al hacerlo. La vitalidad del corazón y todos los demás poderes se calmaron lentamente. Kale Nituse, ese camino es una ruta incompleta. Es por eso que las existencias incompletas reaccionan de manera sensible ante ella. El dragón antiguo y Kale se miraron a los ojos.
El antiguo poder del atributo de agua que tú posees. Eso es algo que tú tienes, pero no algo que esté dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Tu cuerpo es incompleto por eso. Eruaben había usado la magia del atributo del agua para rodear a Kale mientras lo tocaba en el hombro. El agua del juicio. La antigua facultad que aún no había encontrado Kale cruzó su mente. También pensó en la corona que usaría después. Estoy bien ahora. Eruaben bajó la mano después de escuchar la respuesta de Kale y comenzó a caminar lentamente hacia el camino. Kale lo siguió. Eruaben hizo un ruido al mirar dentro del camino. ¡Ho! Fue un suspiro. ¿Qué es? Kale no pudo terminar la oración, ya que también se quedó sin palabras al mirar dentro del camino. Opa, no mires adentro. Esto es terrible. La falsa Virgen Santa trató de cubrir rápidamente a su hermano Jack, pero él ya había mirado adentro. Incluso la loca sacerdotisa Cage no pudo evitar fruncir el ceño después de echar un vistazo. ¿Qué había dentro del gran camino que brillaba de color púrpura? La luz de la plaza les permitía ver dentro del camino. Los ojos del dragón dorado se bajaron ligeramente. Parece que hubo una guerra. Numerosos esqueletos llenaban el camino. Había tantos esqueletos que llenaban las paredes de la gran caverna. Toda la caverna, excepto un pequeño camino que solo era lo suficientemente ancho para que una persona pasara, estaba llena de esqueletos. De algún modo, estos esqueletos no se habían podrido con el tiempo. Había esqueletos de todos los tamaños dentro de la caverna. Algunos de los más grandes tenían la altura de Kale. Aunque no tenía manera de saber a qué criaturas pertenecían estos huesos, podía al menos decir que eran enormes. Sin embargo, los expertos, Eruaben, la maestra espada Hana y Raón se dieron cuenta de algo. La voz del dragón antiguo retumbó en el área. Una sola persona los mató a todos. Una sola persona. Un solo ser humano había hecho esto. El camino era tan profundo que no se podía ver el final desde la entrada. El dragón antiguo se dio cuenta de que una sola persona había llenado todo este camino con huesos. No se podía evitar. Eruaben giró la cabeza para mirar a Kale. Tú comiste este poder, ¿verdad? Kale no pudo decir nada. Estaba ocupado mirando los numerosos esqueletos. También pudo ver las armas que los habían matado. Lanzas grandes. Grandes lanzas de roca, en número de cientos, no, miles, habían atravesado los huesos y clavado a los monstruos contra las paredes de la cueva. Todo lo que quedaba en medio de las lanzas era espacio suficiente para que pasara una sola persona. Kale pensó en esa persona. El gigante aterrador de adoquines. Todavía no sabía nada sobre ese poder. Esto se debía a que Kale no quería sacrificarse. Nunca había respondido a la pregunta de la super roca. Sin embargo, hoy había visto una parte de ese poder. Parece haber sido una persona de tamaño medio. Eso era lo que Eruaben había observado basándose en la vista dentro de la cueva. Solo había espacio suficiente para un humano adulto promedio entre los huesos y las lanzas de piedra. Parece haber sido muy fuerte. Probablemente despertó sus habilidades después de verse envuelto en demasiadas guerras. Eruaben miró alrededor de la cueva antes de hacer una pregunta repentina. ¿Pero cómo entró? Yo también me estaba preguntando eso. Kale estuvo de acuerdo con Eruaben. Pero podía sentir algo. Era casi como una intuición. Los humanos no pueden pasar por este camino. La super roca se lo había explicado a Kale cuando llegó por primera vez a la villa. Los humanos fueron expulsados. Lo mismo ocurrió con los elfos y los enanos. Solo los monstruos parecen ser capaces de pasar. Mis amigos y yo fuimos incapaces de resolver el misterio de este camino, sin embargo, sellamos el camino de este a oeste para evitar que incluso monstruos mutantes más fuertes pasaran, y yo guardé la entrada oeste. La super roca había dicho que solo los monstruos podían entrar en este camino. Entonces, ¿el dueño de estas lanzas de piedra no era la super roca? No. Definitivamente es la super roca. La intuición de Kale le decía que este era el caso. Le decía que estas lanzas de piedra eran el poder de la super roca. No puedo entenderlo en absoluto. De hecho, Kale había estado de acuerdo con Eruaben desde antes. De hecho. Era lo único que podía decir ahora mismo.
Por eso se limitaba a repetirse una y otra vez. Entonces debería entrar. De hecho. ¿Disculpa? Kale miró a Eruaben. Pero solo los monstruos pueden entrar. Pero yo soy un dragón. Kale no pudo decir nada al respecto. No puedo ir. Raón se sumó a la conversación y Eruaben respondió. Soy el más cercano a la perfección en este mundo. Pequeño, aún ni siquiera has pasado por tu primera fase de crecimiento. No tengo nada que decir. Raón reconoció la derrota mientras Eruaben reía y decía algo a Kale antes de adentrarse en el camino. Iré a descubrir a dónde conduce esto en el continente oriental. Sin embargo, Kale lo detuvo antes de que se marchara. Eruaben Nim. ¿Qué pasa? ¿Por qué no creamos un círculo de teletransportación en esa entrada? ¿Por qué? Kale respondió feliz a la obvia pregunta de Eruaben. Para que yo pueda ir. Las aguas del juicio y las fuerzas del brazo. Necesitaba ir al continente oriental para encontrar información sobre ellas. El problema era que Kale no sabía nada sobre el continente oriental. Las partes de la novela que Kim Rock-soo había leído no hablaban mucho sobre el continente oriental. De acuerdo, lo entiendo. Espera un momento. Eruaben entonces entró en el camino. Kale se sentó en el suelo. No estaba preocupado por el antiguo dragón, pero sabía que Raón no se iría. Humano, esperaré aquí. Sí, sí. Kale se tendió en el suelo. Su casa era realmente la mejor. Era sumamente relajante tumbarse en el jardín delantero. Sanjak y la loca sacerdotisa Kage dejaron una cesta de comida para ellos antes de marcharse. Unos días después, Eruaben volvió con una expresión que parecía decir que había visto muchas cosas extrañas. Eruaben Nim, ¿por qué tienes esa extraña expresión en el rostro? Se encontraban en la plaza, pero Kale estaba sentado en un cómodo sofá mientras comía fruta. Eruaben miró a Raón, que estaba acariciando su estómago lleno y estudiando un libro de idioma para el continente oriental, y respondió. Pobre de mí. Kale adivinó lo que estaba pensando Eruaben Bacedo en la conversación. Es por eso que saltó sobre el círculo de teletransportación sabiendo que Eruaben no lo decía en serio. El grupo que iba a viajar al continente oriental se reunió alrededor de él. Hace tanto que no viajamos. Es la primera vez que voy al continente oriental. Solo confiad en mí. El gran y poderoso Raon Miru se ha memorizado todos los idiomas del continente oriental. Nuestra hija menor es realmente inteligente. Los niños, con un promedio de 9 años, charlaban entre ellos mientras deambulaban por Kale. Sin embargo, Kale no miraba a los niños, ya que su mirada estaba centrada en otras personas. Tenía sentido que Eruaben fuera, sin embargo, no estaba muy contento con los demás que iban. El continente oriental. Necesitaban a alguien que supiera mucho sobre el continente oriental para ir con ellos. Por eso Roan y Beacrox los acompañaban. Roan debería tener una buena idea del diseño del continente oriental. Luego necesitaba algunos músculos ya que Choyan no estaba aquí. Eruaben era difícil de mandar. Por eso otro maestro de la espada lo acompañaba. Hana, ten cuidado por ahí. Opa, lo tengo. Usa el dispositivo de videocomunicación si hay una emergencia. Volveré de inmediato para matarlos a todos. Jaja, siempre te preocupas demasiado por mí. ¿Por qué matarías a la gente? No te preocupes. Kale frunció el ceño después de escuchar el comentario cruel de la maestra de la espada Hana. Los dos hicieron contacto visual en ese momento y Hana le sonrió. Gracias. He estado con picazón durante unos días. ¿Qué picaba? Kale quería preguntar eso, pero decidió no hacerlo. Luego le hizo un gesto a Eruaben, quien silenciosamente activó el círculo mágico. Era un círculo mágico extra grande para poder teletransportarse a través de los continentes. Además, también se le colocó una magia de lenguaje para permitirles usar el idioma común del continente oriental. Era un hechizo complicado, incluso para un dragón antiguo. El círculo mágico comenzó a ondular. Que tengan un buen viaje. Vuelvan pronto. Kale dejó que el círculo mágico controlara su cuerpo mientras Kage y Jack se despedían. Probablemente será tarde en la noche cuando lleguemos. Kale atendió las palabras de Eruaben mientras cerraba los ojos. Estaba de pie en la cima de una montaña cuando abrió los ojos.
El sol está saliendo. Kale también podía verlo. Estaba a punto de amanecer. Los madrugadores probablemente ya estaban despiertos y dirigiéndose al trabajo. Kale se giró lentamente. Pudo ver el gran pilar de piedra. Las cadenas destruidas y los talismanes rotos estaban amontonados al lado del pilar. Dios mío. Kale se burló mientras miraba el estado de este pilar de piedra. Luego escuchó una voz detrás de él. ¿Quién eres tú? Kale giró la cabeza. Miró hacia la montaña. Había decenas de casas en la parte media de la montaña. Había muchas personas entrando y saliendo de esas casas. Además, Kale podía ver gente con herramientas para esculpir y hachas subiendo hacia donde él estaba. Los había visto a los ojos. ¿Quiénes diablos sois vosotros? Kale observó la ropa de las personas que le hablaban. Vestían atuendos hechos de pieles y cueros de animales, además de llevar flechas artesanales y espadas y hachas desafiladas. Había un total de 5 personas. Ja. Cualquiera podría decir que eran bandidos de las montañas. Kale estaba seguro basándose en sus años de experiencia leyendo novelas de fantasía, así como alguien que había visto bandidos de las montañas en su camino a la capital en el pasado. Escuchó la voz de Eroaben en ese momento. Parece que viven en esta montaña. Una montaña cubierta de arbustos silvestres y gente. Era el lugar donde se reunían los artículos saqueados. Todas las personas que se movían hacia y desde los barcos eran bandidos de las montañas. Kale comprendió por qué Eroaben había estado murmurando sobre su vida antes. Kale volvió a mirar hacia atrás. Vio el gran pilar de piedra. En ese momento se estaba transformando en una escultura. Aunque solo estaba parcialmente completada, Kale sintió como si pudiera ver a un feo bandido de las montañas con un hacha grande en la mano. Los bandidos frente a él parecían todos secuaces. Y el que se representaba en la escultura incompleta era, naturalmente, el jefe. Era una deducción simple. Kale escuchó a los bandidos hablar de nuevo. ¿Qué pasa con estas personas viejas y estúpidas? ¿Te atreves a invadir la montaña del indomable gobernante? Eroaben añadió una explicación. El nombre de su líder debe ser el indomable gobernante. Kale dejó escapar un suspiro. ¿Por qué el nombre tenía que incluir indomable? Estaba cansado de ese nombre. Sin embargo, las cosas eran mejores así. Ron. Sí, joven maestro Nim. ¿No te dice tu intuición como alguien que una vez vivió en el continente oriental que son bandidos de las montañas? Ese parece ser el caso, joven maestro Nim. Kale giró la cabeza. Beacrox ya se estaba poniendo un par de guantes blancos. Beacrox preguntó con confianza cuando los dos hicieron contacto visual. ¿Debo ir? Kale miró hacia el otro lado. La maestra de la espada Hana estaba haciendo clic en su vaina. On y Hon, que probablemente estaban con el invisible Raon, estaban ocupados observando el paisaje como si esta conversación no les importara. Kale volvió a mirar a los bandidos. No quería ver sangre cuando los enanos habían cavado algunos pozos para ellos. No quería acostumbrarse a matar y no quería que nadie saliera herido. Sin embargo, no tenía ninguna información actualizada sobre el continente oriental. Beacrox, quítate los guantes. Ron, Hana. En ese caso, solo necesitaba saquearlos. La mirada de Kale se dirigió al centro de la montaña de nuevo. Unos maravillosos amigos habían venido a saludarlo. Debería aceptar su bienvenida. Hagamos una sencilla presentación. Kale estaba sonriendo radiantemente a los bandidos. Hola, amigos. No había nadie que él conociera aquí. Kale planeaba hacer una limpieza. Quitarles cosas a estos bandidos sería el primer paso. Capítulo 228. Pero es más cómodo aquí, 2. Las comisuras de los labios de Kale temblaban. Humano, está sonriendo así otra vez. Él tiene esa sonrisa extraña. Siempre sonríe así cuando está emocionado. Raon, Hon y On hablaron uno tras otro, sin embargo, Kale no les escuchó en absoluto. Deslizar. 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 Beacrox estaba quitando el polvo de sus guantes blancos.
Aunque no había mucho polvo al principio, podía ver a las 5 personas arrodilladas frente al palidecer cada vez que oían el ruido. Sin embargo, ninguno de los 5 tenía ninguna herida o mancha de sangre. Oh. Ron se había reído antes de moverse rápidamente para asfixiar a cada uno de ellos una vez. Estoy ansioso por luchar. Algunos de los árboles cercanos acabaron siendo destruidos por la maestra de la espada Hannah, que no pudo hacer nada. Beacrox estaba ocupado limpiando el polvo que causaban los ataques de Hannah de sus guantes y ropa. Por supuesto, las 5 personas pálidas temblaban de miedo después de ver la combinación de aura dorada y humo negro de Hannah. Beacrox le hizo una pregunta a Cale después de asegurarse de que su atuendo estaba impecable. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos torturarlos? Jadeo. Las personas arrodilladas jadearon. Sin embargo, Cale no tenía intención de escuchar a este vicioso chef. Se sintió mal por los 5 bandidos extremadamente asustados. Él también tendría miedo de enfrentarse a la combinación de Hannah, Ron y Beacrox. Cale se apoyó en una roca mientras sonreía suavemente y se dirigía a las 5 personas. No tengas miedo, ¿vale? Los 5 se alejaron de Cale y se concentraron en el suelo. ¿Por qué evitas mi mirada? No soy una persona que dé miedo. No podemos charlar si no me miras. Le pidió a Eroaven que usara magia de traducción en él, así que sería un desperdicio si no la usaba de manera efectiva. Las pupilas de los bandidos temblaban al mirar hacia Cale. Podían ver al hombre de cabello rojo que le sonreía. Él es el más aterrador. Este grupo de bandidos era habilidoso, ya que habían sobrevivido un año como bandidos. Habían visto a muchas personas fuertes durante ese tiempo, sin embargo, las personas frente a ellos eran más fuertes de lo que podían imaginar. El jefe de este extraordinario grupo, el hombre de cabello rojo, los hacía sentir como velas en medio de una tormenta. Cale miró hacia el bandido arrodillado en el centro. Tú. Señaló a ese bandido con su dedo. Sí, señor. Responde a mi pregunta. No quiero. Realmente no quiero. Temo que me vaya a matar. El bandido tartamudeaba mientras respondía. Yo. Pero hay otros también. Este es mi primer año, así que no sé mucho. El bandido tenía una mirada de desesperación al ver que Cale inclinaba la cabeza hacia un lado. Porque así lo quiero. ¿Por qué? ¿No te gusta? Cale preguntó, pensando que haría que alguien más lo hiciera si éste no quería hacerlo. Había 5 personas, así que tenía opciones. No, en absoluto. Por favor, pregunte. Cale se sintió incómodo después de ver que el bandido arrodillado de repente comenzaba a inclinarse hacia él, sin embargo, decidió preguntar de todos modos, ya que parecía decidido a responder a su pregunta. Él ya había escuchado la ubicación aproximada de esta montaña en el continente oriental de Eroaven. Por eso preguntó otra cosa. Dime 10 malas acciones que tu grupo ha cometido en el último mes. ¿Disculpe? Pensé que habías dicho que era una pregunta. Las pupilas del bandido temblaban mientras miraba más allá de Cale a Beacrox, quien se estaba poniendo un nuevo par de guantes blancos. Actualmente estaban junto al gran pilar de piedra en la cima de la montaña. La voz desesperada de un hombre resonó en el área. 1. Robamos el carruaje de un pequeño gremio de comerciantes hace 2 días. Miró a su alrededor antes de continuar. 2. Robamos todo el dinero de los viajeros que pasaban. Ha habido muchos viajeros este último mes. Creemos en la igualdad, por lo que robamos a los pobres y a los ricos todo su dinero. No puedo contar cuántas personas hemos robado este mes. 3. Recogimos una cantidad significativa de dinero de peaje cada vez que un gremio de comerciantes mediano pasaba. Prácticamente vaciamos sus bolsillos. Lo hicimos, incluso si el comerciante lloraba. Todos ustedes merecen ser golpeados. Eres incluso peor que yo. El comentario de la mujer cubierta de cicatrices negras hizo que las manos del bandido comenzaran a temblar. Sin embargo, la mirada de Cale lo hizo continuar informando las 10 peores acciones. 10. Destruimos el carruaje de un gremio de comerciantes de gran tamaño con troncos.
Robamos el dinero que había dentro y lo usamos para comprar licor y divertirnos. El bandido recibió una nueva pregunta de Cale una vez que terminó. ¿Qué hay del tráfico de personas o la trata de esclavos? El bandido respondió de inmediato. Nosotros no hacemos esas cosas. ¿Por qué? Se supone que debemos hacer eso. Las pupilas del bandido se agitaron por un momento antes de que finalmente respondiera. Eso es porque nuestro jefe es un antiguo esclavo. Oh. Las pupilas de Cale se nublaron por un momento. Por eso matamos a cualquier traficante de esclavos que encontremos viajando por la montaña. El bandido se asustó después de ver a Cale sonreír y rápidamente explicó más. En cuanto a los esclavos, nosotros, los dejamos ir o los dejamos unirse a nuestro grupo. Yo no lo reporté porque eso fue una buena acción y no una mala acción. Cale miró al bandido y comentó casualmente. ¿Qué grupo tan extrañamente malo? Bueno, se supone que los bandidos son buenos. El bandido no podía entender a Cale en absoluto. Sin embargo, las preguntas de Cale no se detuvieron ahí. Cuéntame todo sobre este lugar y tu organización. Sí, señor. Clank. Clank. El sonido de la espadachina guardando su espada en la vaina hizo imposible que el bandido se negara. El sol de la mañana golpeaba la espalda del bandido, sin embargo, no podía evitar sentir un frío extremo. Cale escuchó toda la información antes de empezar a hablar. Entonces, lo que estás diciendo es que tu organización está en control de esta montaña que se llama Montelib. ¿El nombre de tu organización es Los Bandidos Indomables y el apodo del líder es el Gobernante Indomable? Sí, señor. Qué terrible sentido del nombre. Disculpe. Cale ignoró la expresión de sorpresa del bandido mientras empezaba a pensar. Montelib. Ese era el nombre de la montaña con el gran pilar de piedra. Recordó lo que Eroaben le había dicho. Es una montaña en la región noroeste del continente oriental. Ni siquiera yo conocía esta montaña porque no tenía muchas razones para ir al continente oriental. Es una montaña bastante normal. Muchos comerciantes y viajeros pasan por ella de vez en cuando. Esa evaluación había confundido a Cale. Pero algo es raro. Eroaben también había estado confundido. Este lugar no es tan peligroso como el bosque de la oscuridad, así que, ¿por qué está aquí el pilar de piedra? Ni siquiera vi ningún monstruo. De hecho, aparte de estos bandidos, es una montaña pacífica. ¡Qué extraño! Cale tenía los mismos sentimientos. Los bandidos podían controlar la montaña y la gente podía caminar por ella porque no había monstruos. Sin embargo, la super roca había colocado el pilar de piedra para evitar los monstruos de este continente. ¿Hubo algún cambio en el continente oriental después de la antigüedad? Esa era la única explicación que se le ocurría. Sin embargo, Cale empezó a molestarse. No se podía evitar. Señaló el pilar que tenía detrás. Entonces, ¿la razón por la que tocaste este pilar de piedra fue porque el cumpleaños de tu líder se acerca y querías crear una escultura como regalo? Roll. Los ojos del bandido rodaban mientras respondía. Así es. Nosotros pensamos que solo la imagen de nuestro líder debería ocupar la cima de la montaña. Ya veo. Cale empezó a sonreír ampliamente. Estaban tratando de crear una escultura para su líder. Tuvo que escuchar a la super roca preguntándole repetidamente, ¿te vas a sacrificar y venir hasta el continente oriental por esta razón menor? La angustia mental había sido peor. Estaba tan preocupado de que su casa fuera destruida. Necesito vaciar completamente su escondite. El bandido se acurrucó de miedo después de ver la ira en el rostro de Cale. Soy una persona justa. No puedo fingir que no vi a la gente haciendo cosas malas. ¿Qué clase de mierda es esta? Ese fue el pensamiento en las mentes de los bandidos. Pudieron ver a Cale levantarse lentamente mientras el sol de la mañana brillaba sobre él. Los bandidos tragaron saliva cuando Cale señaló detrás de ellos. Los bandidos se giraron lentamente. Cale estaba señalando hacia abajo. Estaba señalando hacia su base en el centro de la montaña. Llévenme el camino. Los 5 bandidos se llenaron de lágrimas después de escuchar la voz de Cale.
Caminó tranquilamente detrás de los bandidos mientras acariciaba a Jon que estaba en sus brazos. Humano, ¿qué vamos a hacer ahora? Kale respondió casualmente una vez que escuchó la pregunta de Raon. También necesitamos una casa en el continente oriental. Los bandidos se estremecieron antes de empezar a caminar más rápido mientras Raon se emocionaba. ¿El Monte Lib va a ser nuestra casa? Kale no respondió. Monte Lev. Esta organización decentemente grande había construido su base en el centro de la montaña. Se construyeron vallas de madera de alta calidad delante de la base para defenderse de los intrusos. Sin embargo, en ese momento aparecieron algunas personas delante de la valla. Los bandidos de guardia alzaron la voz. ¿Quién va? ¿Quién se atreve a venir a este lugar? Algunos de ellos también empezaron a fruncir el ceño. Traidores. ¿Cómo se atreven a traer intrusos aquí? Los 5 bandidos se habían levantado temprano para terminar la escultura. Verlos traer intrusos en lugar de terminar la escultura los enfureció. También regresaban con la cabeza gacha. Era fácil darse cuenta de que estos 5 bandidos habían traído al grupo de personas porque estaban asustados. ¡Bú! ¡Bú! Una flauta de cuerno sonó a medida que la base se volvía ruidosa. Esta era la primera vez que intrusos llegaban a su base. Sin embargo, las expresiones en los rostros de los bandidos en la cerca de madera no eran de urgencia. ¿Creen que pueden derrotarnos con ese pequeño número? Eso es imposible, jajaja. Hay 3 en su grupo que se ven viejos o débiles. Las cejas de Ron, Eruaben y Kale se contrajeron. O vienen a rendirse a nosotros. Ajajaja. Los rostros de los 5 bandidos se pusieron cada vez más pálidos a medida que más bandidos provocaban al grupo de Kale desde la cerca. Rodíllense si no quieren morir. Al menos les dejaremos conservar la vida si lo hacen. Uno de los 5 bandidos respondió después de escuchar una voz familiar burlándose del grupo de Kale. Cállate si no quieres morir. Estúpidos idiotas. Su voz estaba llena de ira y pena. ¿Qué? Los bandidos que habían estado burlándose felizmente del grupo desde la cerca de repente se pusieron ansiosos. Se pusieron aún más ansiosos después de ver lo que siguió. Y, no sabes nada. Estaba llorando. El bandido novato que tuvo que hablar con Kale antes no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Pat, pat. Kale le dio una palmadita en el hombro a ese bandido. Tienes muchas lágrimas. El bandido no podía creer lo que escuchaba después del comentario de Kale, pero no podía detener sus lágrimas. Nunca en su vida había conocido a nadie tan aterrador como estas personas. Había pensado que su líder era la persona más aterradora del mundo, pero estaba equivocado. ¿Quién está ahí? En ese momento, el bandido escuchó la voz de la persona que solía pensar que era la más aterradora. El líder de los bandidos apareció en la cerca. Kale se giró hacia la fuente de la fuerte voz. El líder de los bandidos indomables, el gobernante indomable. Así lo llamaba la gente. Nadie sabía su verdadero nombre. Sin embargo, tenía una marca de esclavo en su brazo derecho, ya que era un antiguo esclavo. El líder Nim es extremadamente fuerte. Por supuesto, el Yurmem no parece ser tan fuerte como todos ustedes. Kale tenía curiosidad por conocer la fuerza de este antiguo esclavo y líder de una gran organización de bandidos. Sin embargo, comenzó a fruncir el ceño en el momento en que vio al líder. Raon comenzó a hablar en su mente. «Humano, ¿no te recuerda ese líder a alguien?» Sí. Se parecía a alguien que conocían. Kale pudo decir inmediatamente quién era esa persona. Oh, vaya. Los ojos del líder brillaron. Se puso su gran hacha al hombro mientras comenzaba a sonreír. Cajajajaja. Hace tiempo que no veo punkis como estos. Los ojos del líder se enfocaron en Hannah y Beacrox. Luego se detuvo en Kale, quien parecía ser el jefe. Puedo olerlo. Vaya. Realmente es similar. Este bastardo es como él. La voz de Raon resonó en su cabeza en el momento en que Kale tuvo ese pensamiento. Raon finalmente pensó en la misma persona. El líder luego pisó uno de los bordes de la cerca. Huelo gente fuerte. Gritó eso antes de saltar de la cerca. ¡Boom!
El hombre tenía casi 2 metros de altura y un gran cuerpo musculoso y lleno de cicatrices. También tenía cabello castaño que salía disparado en todas direcciones como la melena de un león. La voz de Raón resonó en la mente de Kale una vez más. Tonta. Bo. Es como ese idiota. Kale se echó a reír. No pudo evitarlo después de escuchar los comentarios de Raón. El hombre corpulento que saltó de la valla también se echó a reír mientras miraba a Kale. Para ser específicos, estaba mirando a Beacrox y Hannah. Jejeje, debes ser fuerte. Puedo olerlo. Kale recordó cómo Tonka se había abalanzado sobre Vitira después de decir lo mismo. Había terminado en un desastre como un camarón atrapado entre 2 ballenas peleando por eso. Había llegado al continente oriental porque tenía miedo de que esta persona que se parecía a Tonka destruyera su villa. Bueno, también fue para aprender más sobre Arm y el agua del juicio. Sin embargo, estaba tan preocupado que su casa fuera destruida. Ja ja ja. Kale soltó una carcajada refrescante. Sabía lo que era mejor para personas como este líder. Kale extendió su mano. Pat. Kale palmeó a Beacrox en el hombro. Captúralo y golpéalo solo 3 veces. Capítulo 229, pero es más cómodo aquí, 3. En ese momento se hizo un silencio absoluto. Sin embargo, ese silencio pronto fue roto por la fuerte carcajada de alguien. Ja ja ja. ¿Me vas a capturar y a darme una paliza? Ja ja ja. Ah, sois unos bastardos realmente graciosos. Boom. La gran hacha de su brazo se estrelló contra el suelo. El líder de los bandidos comenzó a fulminar a Kale con la mirada. Odio a los debiluchos que mandan a los demás. Era de un lugar que mantenía encerrados a los esclavos y les obligaba a luchar. El arena de los gladiadores. Era el lugar donde tuvo que luchar contra su hermano menor jurado. Su hermano menor le había hecho sonreír hasta el día de la pelea. El líder de los bandidos tuvo que sobrevivir en la arena desde los 12 años. Los bastardos que le hicieron luchar contra su hermano menor jurado eran unos debiluchos que solo daban órdenes con los dedos. Se siente bien cuando mato a ese tipo de bastardos. Su gran cuerpo empezó a moverse. Gasp. El bandido al que Kale estaba consolando jadeó al ver al líder de los bandidos dirigirse hacia él con el hacha gigante. El hacha era del tamaño de un adulto medio. Era el símbolo de la inmensa fuerza del líder de los bandidos, así como una fuente de miedo para los demás. Incluso los comerciantes se asustaban al ver este hacha. ¿Voy a morir? Tengo que esquivarlo. Todo tipo de pensamientos chocaban en la cabeza del bandido mientras sentía su cuerpo paralizarse. Sin embargo, escuchó la voz de alguien en ese momento. ¿De qué tonterías estás hablando? El bandido giró la cabeza. Pudo ver una mirada de estar siendo juzgado injustamente en el rostro del hombre pelirrojo. Cree que es un juicio injusto. Al bandido le pareció extraño, pero Kale realmente se sintió agraviado. ¿Solo sentarme y dar órdenes? Kale deseaba tener una vida así. ¿Por qué iba a venir hasta el continente oriental si pudiera vivir de esa manera? Se revolcaría en la cama y no se levantaría nunca. Kale estaba más emocionado que nunca al sentirse agraviado mientras extendía su mano. ¡Bang! Una fuerte explosión resonó a través de la montaña. El bandido miró hacia adelante con las mandíbulas desencajadas por la sorpresa. Pudo ver a Kale. También pudo ver el escudo que salía del cuerpo de Kale. El hacha fue bloqueada por el escudo. No logró dejar ni un solo rasguño en el escudo. El líder de los bandidos puso más fuerza en sus manos. Pudo ver al hombre pelirrojo mirándole desde el otro lado del escudo. No sabía si ese escudo estaba hecho de magia o de otra cosa, sin embargo, su palma se entumeció en el momento en que su hacha lo golpeó. Había nacido con un cuerpo naturalmente dotado. Por eso nunca había sentido dolor o que no tenía suficiente fuerza. Incluso era capaz de ganar a la mayoría de los caballeros de grado medio. Sin embargo, sintió que su fuerza era insuficiente por primera vez en su vida. Las comisuras de su boca empezaron a subir. Jejeje. Pudo ver la fría mirada del hombre al otro lado del escudo. Sí, era este sentimiento. Gladiador. Había algo que le permitía a alguien como él, que originalmente ni siquiera podía levantar una espada, levantarse desde abajo.
No era su fuerza innata, sino esta sensación. El tipo de emoción que sientes cuando caminas sobre una cuerda floja. Al final, había matado a ese hermano jurado suyo. Había sentido tristeza y emoción al mismo tiempo en el momento en que mató a su hermano jurado. Estaba la tristeza de que ahora estaba solo. Sin embargo, estaba la emoción de haber ganado contra su hermano jurado que era más fuerte que él. Se había dado cuenta de que era un loco. Jejeje. Una brillante sonrisa apareció en su rostro. No eras un debilucho. También eras fuerte. Podía ver al hombre pelirrojo abriendo la boca para hablar. Ni siquiera puedes llegar a sus talones. ¿Qué? Kale continuó mientras los ojos del líder de los bandidos se llenaban de confusión. Siento pena por Tonka. ¿Quién? El líder de los bandidos comenzó a fruncir el ceño mientras su oponente estaba hablando de alguien más cuando él estaba parado allí mismo. Levantó su hacha una vez más. Fue en ese momento. Sintió algo detrás de su espalda. Empezó a sentir escalofríos. El líder de los bandidos se encogió cuando giró su cuerpo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. ¡Ag! Su gran cuerpo se inclinó hacia atrás. Había una mano con un guante blanco que lo estaba ahogando. El hombre del guante blanco tiró fácilmente de su cuerpo hacia adelante. El líder de los bandidos trató de resistir, pero fue inútil. Volvió su mirada hacia un lado. Podía ver la mirada de un hombre mientras su cuerpo caía hacia atrás. Había frialdad y molestia en la mirada. El hombre parecía impecable mientras sostenía una gran espada en su mano enguantada. El hombre le hizo una pregunta al líder de los bandidos con calma. ¿Te has lavado últimamente? ¡Qué tontería, Ag! Pau. El cuerpo del líder de los bandidos que estaba cayendo fue golpeado hacia un lado. El costado de la daga había golpeado el cuerpo del líder de los bandidos, haciendo que la descarga recorriera todo su cuerpo. ¡Baan! El cuerpo del líder de los bandidos se estrelló contra la cerca de madera. ¡Ah! El suelo tiembla. Sosténganse. Oye, agárrame fuerte. Los bandidos que estaban apoyados en la valla de madera se aferraron a ella con todas sus fuerzas, sin poder ocultar sus emociones. Ansiedad, conmoción y miedo. Todo tipo de emociones llenaban los rostros de los bandidos, pero a Beacrox no le importaba mientras miraba hacia Kale. Kale abrió la boca para hablar. 2 golpes más. Beacrox suspiró y se puso un nuevo par de guantes blancos mientras se acercaba al jefe de los bandidos. Uf. El jefe de los bandidos se levantó lentamente del suelo. Había una abolladura gigante con la forma de su cuerpo en la valla de madera. Pero como alguien que había nacido con un físico naturalmente dotado, no había ni una sola herida en su cuerpo. Sin embargo, sus órganos internos todavía estaban sacudidos por el impacto. ¿Qué demonios? La conmoción era evidente en el rostro del jefe de los bandidos. Su mente estaba más conmocionada que sus órganos internos que todavía temblaban por el impacto. Había esperado que el enemigo fuera fuerte. Sin embargo, nunca esperó que fueran tan fuertes. Miró a Beacrox que se acercaba a él y apretó su hacha una vez más. Sus manos temblaban. ¿Por qué gente tan fuerte aparecería en el Monte Lib? Apretó el puño y comenzó a sonreír mientras reflexionaba sobre esa pregunta. Solo necesitaba derrotar a estos individuos fuertes. Podía sentir esa emoción de nuevo si podía hacer eso. Por otro lado, Kale dejó escapar un suspiro. Tonka es definitivamente la persona más fuerte. Había esperado más de este jefe de bandidos, ya que él y Tonka parecían ser el mismo tipo de persona, sin embargo, este tipo ni siquiera podía alcanzar el tobillo de Tonka. Pero esa era probablemente la razón por la que era un bandido. Joven maestro Nim, ¿no es fuerte Beacrox? ¿Por qué haces una pregunta tan obvia? Kale respondió casualmente a la obvia pregunta de Roan mientras observaba a Beacrox. Roan era talentoso en el uso de su daga para el asesinato. Su hijo Beacrox era lo contrario, ya que usaba una espada. El hijo había creado su propio camino utilizando los conocimientos transmitidos por su padre. Era alguien que luchaba en silencio incluso mientras blandía una espada. El estilo de espada de Beacrox era tan impecable y limpio como su atuendo. Su estilo era más elegante que el de la mayoría de los caballeros.
Era como si estuviera decorando hermosamente la comida. Atacaba como si supiera los lugares del cuerpo humano que más dolerían. El estilo de espada de Beacrox era una combinación de todo eso. ¡Bang! Se escuchó otro fuerte ruido. Cale pudo ver el hacha volar mientras la palma de Beacrox se dirigía a la espalda del jefe de los bandidos. ¡Pau! Ese es el segundo. ¡Ag! El líder de los bandidos cayó hacia adelante después de recibir un golpe en la espalda. La ira y el intenso dolor se hicieron evidentes en su mirada. Se sentía débil. Demasiado débil. Por eso, recordó lo que había hecho como un joven gladiador para sobrevivir. Agarró un puñado de tierra antes de que su cuerpo golpeara el suelo. No importaba si era injusto. Era su forma de sobrevivir. Su cuerpo se retorció antes de impactar contra el suelo. El líder bandido hizo contacto visual con Beacrox y su mano comenzó a moverse. Escuchó la voz del hombre pelirrojo mientras lo hacía. ¿Qué? Sonaba sorprendido. El líder bandido comenzó a sonreír. Sí, al menos tengo que hacer esto para merecer el título de gobernante indomable. La tierra en su mano fue arrojada hacia los ojos de Beacrox. Sentía que necesitaba hacer esto para sentirse mejor. La tierra se elevó en el aire al mismo tiempo que el cuerpo del líder bandido golpeaba el suelo. ¡Boom! Cayó con un fuerte ruido. Sin embargo, el líder bandido rió en el suelo mientras miraba hacia Beacrox que estaba cubierto de tierra. El hombre noble, originalmente impecable, parecía ahora tan desaliñado como él. Escuchó de nuevo la voz del hombre pelirrojo en ese momento. Me da pena. ¿Qué? Fue el momento en que el líder bandido sintió que algo no iba bien. ¿Quieres morir? Los ojos feroces de Beacrox, cubierto de tierra, fulminaron al líder bandido. ¿Qué? El líder bandido sintió que su cuerpo se ponía rígido al ver la nueva mirada feroz en los ojos de Beacrox. La gran espada atravesó el suelo junto a él. ¡Puk! La espada fue clavada profundamente en el suelo mientras los ojos furiosos de Beacrox seguían mirando al líder bandido. Beacrox se quitó los guantes blancos. ¡Clop! ¡Clop! Los guantes blancos fueron lanzados al suelo. Beacrox comenzó a hablar al líder bandido que lo miraba. No te mataré ni te haré sangrar. Ni siquiera te torturaré. ¿Qué? ¿Torturar? Beacrox levantó un dedo mientras el líder bandido lo miraba conmocionado. 1. Podría significar el golpe que aún le quedaba, sin embargo, Beacrox quería decir otra cosa. 100 golpes. Solo tienes que soportar 100 golpes más. Cale escuchó la voz de Beacrox mientras dirigía su mirada hacia una montaña lejana. Pau, pau, pau. El ruido sordo sonaba como música de fondo que sorprendentemente combinaba bien con la hermosa montaña que Cale estaba mirando. Ah. Por favor. Para. Estoy tan guf. Cale pudo escuchar el grito del líder de los bandidos, así como los murmullos del bandido que estaba de pie junto a él. ¿Ves? Por eso deberías haberme escuchado. No sabes nada. Cale le dio una palmada al bandido en el hombro. El rostro del bandido pasó de pálido a azul, sin embargo, Cale no le prestó mucha atención mientras miraba hacia la cerca de madera. Los otros bandidos se estremecieron ante su mirada antes de aferrarse al borde o sus armas. Podía ver miedo y desesperación en sus ojos. Sin embargo, los bandidos les abrieron la puerta en silencio después de ver a su líder recibir más de 50 golpes. Cale pronto se convirtió en el dueño de la mejor casa de la zona, la casa del jefe de los bandidos, así como del caro asiento de cuero en su interior. Oye. Sí, señor. El jefe de los bandidos, que lucía 2 ojos morados, se inclinó respetuosamente mientras respondía a Cale. Varios puntos de su rostro estaban azules por los golpes. Sin embargo, no había rasguños, sangre ni huesos rotos. Cale tomó un bocado de fruta que uno de los bandidos escultores había traído mientras continuaba hablando. ¿Ustedes tienen el control del Monte Lib? Sí, señor. Habla correctamente. Sí, señor. Ang Nim. ¿Por qué soy tu Jian? Lo siento. Jefe de los bandidos Nim. Aigo, ¿por qué soy el jefe de los bandidos? Cale estaba incrédulo, pero simplemente lo dejó pasar porque era molesto.
Hay algo que todos ustedes deben hacer a partir de hoy. El jefe de los bandidos tragó saliva mientras miraba a Cale. Sin embargo, Cale estaba mirando a otra persona. El ex jefe de los bandidos giró la cabeza para mirar a la persona también. Era un anciano con una sonrisa benigna en el rostro. Parecía estar en forma para un anciano, sin embargo, desprendía el aura de un erudito con una daga a su lado. Beacrox y Hannah desprendían el aura de una persona fuerte de inmediato. Sin embargo, este anciano no parecía fuerte en absoluto. ¿Es un estratega o algo así? ¿Qué pasa con este anciano débil? El ex jefe de los bandidos tenía una expresión inexpresiva en su rostro cuando Cale comenzó a hablar. Él es el padre de nuestro Beacrox. Padre Nim. Encantado de conocerte. El jefe de los bandidos sonrió alegremente mientras saludaba respetuosamente a Ron. La tranquila voz de Cale continuó hablando mientras lo hacía. Escuché que hay una organización que ha tomado el control del inframundo del continente oriental. ¿Sí? Aunque vivían en las montañas, necesitaban estar bien informados sobre el inframundo para vender sus artículos robados. El inframundo del continente oriental había sido sacudido por una organización durante aproximadamente los últimos 10 años. Todos estaban ocupados protegiéndose a sí mismos después de darse cuenta de que había un nuevo poder en control. Sin embargo, el inframundo era algo que existía en las sombras, por lo que el comercio seguía fluyendo con bastante libertad. Incluso si una sola organización tomaba el control, era difícil decir que estaba completamente unificada. El inframundo era un lugar así. ¿Te llaman el gobernante indomable? Sí, señor. Su intuición como ex líder de bandidos y experimentado gladiador esclavo le estaba diciendo algo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Podía ver a Cale sonriendo brillantemente mientras tenía ese pensamiento. ¿Por qué pregunta, señor? El líder de los bandidos pudo ver la sonrisa de Cale mientras respondía. Serás uno de los gobernantes del inframundo a partir de hoy. ¿Disculpe? Y este es la persona que será tu jefe. El ex líder de bandidos pudo ver la mirada fría en los ojos de Ron. Ron Molan. El último jefe de la casa Molan, una de las 5 mejores casas de asesinos del continente oriental que fue destruida por Arn. Cale lo había traído de vuelta al continente oriental. Capítulo 230, pero es más cómodo aquí, 4. La fría mirada de Ron se dirigió hacia Cale. Cale rápidamente giró la cabeza mientras hacía que pareciera lo más despreocupado posible. Humano, la mirada del abuelo Ron es feroz. Los hombros de Cale se estremecieron después de escuchar el comentario de Raon. No se podía evitar. Cale no le había dicho a Ron de antemano que tomaría el control del inframundo del continente oriental. Todo lo que había dicho era que lo acompañara, ya que Ron conocía bien el continente oriental. Joven maestro Nim. La voz de Ron no tenía su habitual naturaleza gentil. La voz feroz del viejo hizo que Cale respondiera como un reflejo. Eres el único en quien puedo confiar para manejar esto. Era la verdad. En comparación con el terrible actor Choa Han, la inocente Mary o el extraño vicecapitán Ilsman, Ron era muy apropiado para ser el gobernante del inframundo. Sin embargo, Cale no podía mirar a Ron. Estaba asustado. No importa cuán fuerte se volviera, este viejo era extrañamente aún más aterrador que Choyan. Alguien que se abalanza sobre ti y alguien que se acerca sigilosamente y te corta la cabeza. ¿Cuál de los dos sería más aterrador? Naturalmente, es el último. Ron Molan era talentoso en quitarle la vida a la gente en silencio. Cale mantuvo la boca cerrada e hizo todo lo posible para evitar la mirada de Ron. Sin embargo, Ron estaba concentrado en la espalda de Cale en este momento. Estaba emitiendo una aura tan aterradora que el antiguo líder bandido mantuvo la boca cerrada por miedo mientras miraba de un lado a otro entre Cale y Ron. Beacrox estaba en la esquina limpiando el polvo de su gran espada y fingiendo no importarle, sin embargo, toda su atención estaba en su padre. El silencio se rompió cuando Ron comenzó a hablar. La persona que lo ha perdido todo una vez y ha huido ha perdido su crueldad y ahora es un anciano. Ron estaba hablando de sí mismo. Se había escapado con Beacrox después de que la casa Molan se derrumbara y hubiera perdido al resto de su familia. Había perdido su crueldad original y ahora era solo un anciano.
Era demasiado mayor para seguir desarrollándose como Choyan o Mare. Ron estaba tratando de decirle a Kale, quien le estaba pidiendo que tomara el control del inframundo del continente oriental, la dura verdad. Fue en ese momento. Pudo escuchar la voz de Kale. Estaba llena de incredulidad. No más mentiras. Ron se estremeció. Kale todavía no podía mirar a Ron. ¿Débil? ¿No es cruel? ¿Viejo? Si Ron se consideraba débil, todos los demás asesinos del mundo tendrían que retirarse. ¿Por qué estaba actuando tan modesto, a diferencia de su yo habitual? Kale no ocultó la incredulidad en su rostro. Ron no pudo decir nada mientras miraba a Kale, quien mostraba sus verdaderas emociones. ¿No más mentiras? Ron miró hacia su joven maestro, que ahora era demasiado alto para ser llamado cachorro. Podía oírlo quejarse. Todo lo que has estado haciendo durante tu tiempo libre es limpiar tu daga. ¿Débil? No sabes lo aterrador que pareces cada vez que haces eso. Dios mío. La sonrisa en los labios de Ron desapareció rápidamente. Bajó la mirada a sus manos. Lo que Kale había dicho era cierto. De hecho, estaba limpiando su daga todos los días. Había una razón simple para ello. Era porque no sabía cuándo podían aparecer los enemigos y porque estaban en medio de una guerra. No había forma de que pudiera mantener su arma lejos de sí mismo durante ese tiempo. Sin embargo, de repente pensó en algo. ¿Es esa realmente la única razón? Volteó la cabeza. Pudo ver a su hijo Beacrox limpiando su gran espada. Su hijo no evitó su mirada y lo miró directamente a los ojos. Una sonrisa extraña apareció en el rostro generalmente estoico de su hijo. Padre, te atraparon. Eso era lo que la sonrisa parecía estar diciendo. Sí, lo habían atrapado. Ron también comenzó a sonreír lentamente. Era una sonrisa fría que estaba lejos de su habitual sonrisa amable. Choyan, Mare y Ilsman. Sus manos y pies habían estado deseando moverse mientras observaba sus batallas. Si bien sus sentimientos eran un poco diferentes a la picazón por la batalla del maestro espadachín Hana, todo su cuerpo estaba hirviendo de pasión. Sabía que las posibilidades de que un anciano como él creciera eran mucho menores que las de esos mocosos más jóvenes, sin embargo, no podía dejar su daga. Había entrenado su brazo falso temprano cada mañana antes de ir a despertar a Kale. ¿Cuál fue la razón de eso? Viejo, mi trasero. Todavía te quedan décadas de vida. Miró a su cachorro joven maestro Nin que estaba refunfuñando. Una sonrisa benigna apareció una vez más en el rostro de Ron. Joven maestro Nim, todo lo que dijiste es verdad. Kale volvió lentamente la cabeza. Sintió que su corazón se hundía en el momento en que hizo contacto visual con Ron. Tengo demasiada codicia para ser un viejo aburrido todavía. ¿Por qué la mirada de un viejo es tan cruel? Kale se llevó la mano al corazón y tragó saliva. A Ron no le importó mientras miraba al jefe de los bandidos y comenzaba a hablar. Devolvemos la gracia a 100 veces el valor de lo que recibimos, mientras nos vengamos trayendo la muerte a nuestros enemigos. Ron creía que todos tenían una vela interna dentro de sus mentes. La vela comienza a apagarse lentamente a medida que envejeces hasta que la luz se apaga y vives tu vida en un mundo frío lleno de oscuridad. Sin embargo, se había equivocado. Lo que estaba apagando la vela de su corazón no era la base menguante, sino el viento que permitió entrar. Además, había decidido alejarse de la pequeña llama que seguía ardiendo. Finalmente se dio cuenta. Ron comenzó a cuidar la pequeña llama que estaba a punto de apagarse. Hacer eso le permitió sentirlo correctamente. Podía sentir su determinación inquebrantable que decía que podía seguir adelante durante mucho tiempo. Joven maestro Nim, muchas gracias. Agradeció a la persona que lo ayudó a encontrar esa pequeña llama que aún ardía con fuerza dentro de él. Por otro lado, Kale se sentía caótico. ¿Qué pasa con la repentina venganza trayendo la muerte y luego agradeciéndome? Estaba ansioso porque no podía entender lo que estaba pasando, sin embargo, ver la mirada de Ron volviendo a la normalidad junto con la sonrisa benigna lo hizo relajarse, por ahora. Su corazón, que se había hundido de miedo, comenzó a latir normalmente de nuevo. Escuchó la voz de alguien mientras se calmaba. Pero, líder de los bandidos Nim.
El ex líder de los bandidos miró a Kale y comenzó a hablar con cautela. Kale lo miró con una mirada que parecía preguntar, ¿qué quieres?, mientras el líder de los bandidos continuaba hablando. ¿No necesitaremos mucho dinero para controlar el inframundo? En términos de fuerza, creo que estas grandes personas a tu alrededor deberían ser suficientes. La expresión de Kale se volvió extraña. Supongo que realmente no es lo mismo que Tonka. A Tonka no le habría importado el dinero ni nada más que destruirlo todo. En ese aspecto, este ex líder de bandidos era sorprendentemente astuto e inteligente. Probablemente eso fue lo que le permitió escapar de la esclavitud y convertirse en el líder de un grupo de bandidos. Kale comenzó a hablar con calma, ya que le agradaban las personas como esta que sabían usar la cabeza. Necesitabas más dinero y fuerza para ascender en un lugar tan sucio como el inframundo. Como dijo el líder de los bandidos, el dinero era más importante que la fuerza en las etapas iniciales de la toma de control del inframundo. Hazlo con tu dinero. ¿Mi dinero? Sí, tu dinero. ¿No tienes mucho ahorrado de todas las malas acciones que has cometido? Kale planeaba quitarle todo a este grupo de bandidos. No hay. ¿Qué? El antiguo líder de los bandidos se rascó la cabeza incómodamente ante la pregunta de Kale. Vivimos como si cada día fuera el último. Solo tenemos suficiente dinero para festejar durante una semana. Ja ja ja. El líder de los bandidos sintió como la atmósfera se enfriaba a medida que reía aún más fuerte. Sin embargo, su espalda se estaba cubriendo rápidamente de sudor. Tragó saliva después de ver a Kale suspirar y frotarse la cara con las manos. Se sentía como si estuviera repentinamente en grave peligro. Escuchó una voz tranquila en ese momento. Entonces te lo daré a ti. ¿Disculpe? El líder de los bandidos observó cómo Kale sacaba una bolsa de su bolsillo y la tiraba sobre la mesa. La bolsa, bastante grande, cayó sobre la mesa y se abrió. ¡Clang! Todo tipo de joyas cayeron de la bolsa. ¡Wow! ¡Mierda! ¡Wow! Esto. El líder de los bandidos no podía hablar correctamente. Había robado a bastantes gremios de comerciantes hasta ahora, sin embargo, nunca había visto tantas joyas antes, ni a nadie que las arrojara con tanta calma como si no fueran nada. La mirada del líder de los bandidos se dirigió hacia Kale, el dueño de la bolsa de joyas. Kale había cambiado una parte de sus ganancias de la casa de subastas por joyas y las había traído consigo antes de venir al continente oriental. Añadió casualmente al bandido que lo estaba mirando. Bueno, puedo traerte cientos de bolsas como esta, para que no tengas que preocuparte por el dinero. El antiguo líder de los bandidos sintió como si hubiera un aura brillante detrás de Kale. Al mismo tiempo, sintió una sensación de miedo. ¿Quién era esta persona que tenía individuos tan fuertes como sus subordinados y tanto dinero? Kale se levantó de su asiento en ese momento. El antiguo líder de los bandidos que había estado arrodillado también se levantó de un salto. Empezaremos en una ciudad cercana. ¿Entendido? Sí, señor. El líder de los bandidos respondió en voz alta y Kale pasó junto a él antes de añadir. Bien. Empezaremos con la conversión mental ahora. ¿Disculpe? Tenemos que arreglar esa mente podrida tuya que te hizo hacer esas cosas terribles. Kale vio a Ron recoger las joyas mientras ignoraba la mirada del líder de los bandidos, que no podría usar ni 10 galones sin permiso en el futuro. Luego miró a Beacrox, quien se puso un par de guantes blancos y se levantó de su asiento. Eso hizo que el antiguo líder de los bandidos se hiciera una pregunta. ¿Por qué necesito conversión mental? Esa era su pregunta. ¿No necesito volverme aún más terrible para ser el gobernante del inframundo? ¿No necesito volverme aún más podrido? Kale no tuvo ningún problema en responder a esa pregunta. Es lo que yo quiero. El líder de los bandidos se quedó sin palabras. Además, cualquiera que continúe con sus caminos de bandido será golpeado hasta convertirlo en pulpa. Cualquiera que robe las cosas de otra persona o lastime a otra persona será un desaparecido. El líder bandido tenía mucho que quería decir, pero no pudo obligarse a decirlo. Pensé que querías que fuera el gobernante del inframundo. ¿No es hacer lo que estás diciendo simplemente convertirme en una buena persona?
Sin embargo, mantuvo la boca cerrada después de ver la mirada fría en los ojos de Cale. Cale salió por la puerta mientras le decía una última cosa al líder bandido. En cuanto a tu escultura, estás muerto si la haces. Cale ignoró la sorpresa en el rostro del líder bandido al salir de la casa. Podía ver a los bandidos inclinando la cabeza y alejándose una vez que hacían contacto visual con él. Escuchó la voz de Raón en su cabeza en ese momento. Humano débil. Algo es extraño. ¿Por qué le estás dando todo eso gratis? Estoy seguro de que el abuelo Ron usará las joyas caras correctamente, pero estás gastando dinero de manera demasiado frívola. Cale respondió tranquilamente al niño que parecía estar en un estado de caos. No es gran cosa. Piénsalo como una especie de inversión. Humano débil, ¿qué significa eso? Cale miró hacia la dirección de la ciudad que estaba más cerca del monte Leeb. Era la ciudad a la que iban los bandidos a vender sus bienes robados. Eso significaba que el inframundo estaba bastante desarrollado allí. Cale comenzó a sonreír. Necesitaba tomar el control de algunas de las organizaciones a cargo del inframundo en esa ciudad para comenzar la toma de control del inframundo de todo el continente oriental. Una vez que eso suceda, la riqueza de esas organizaciones naturalmente se convertirá en suya. Voy a quitarles todo el dinero a los malos. Por supuesto, solo planeaba tomar dinero de Arm y otras personas realmente terribles. ¿Robar a los malos no lo haría aún peor que ellos? Disfrutaré de ser basura. Como no había nadie que lo conociera aquí, planeaba tomar todo lo que pudiera. Entonces, humano, ¿estás diciendo que vamos a quitarles dinero a los malos? Ese es el caso. Me gusta mucho esta forma de ganar dinero. Cale sintió como si pudiera oír las alas de Raón revoloteando. Cale y Raón se reían en silencio. Eruaben, que regresaba de observar la columna de piedra, se dio cuenta de esto y tuvo un presentimiento ominoso después de ver la expresión de Cale. ¿Por qué el humano desafortunado se ríe así? Los gatitos Onijón que habían ido con Eruaben comenzaron a murmurar. No, no sé qué está pasando, pero parece que nos vamos a divertir. Creo que hay una buena posibilidad de que no sea divertido en absoluto. Nadie, incluido Eruaben, escuchó el suspiro del gatito plateado On. Cale miró al líder bandido que estaba saliendo para recibir su conversión mental cuando preguntó. ¿Cómo se llama la ciudad más cercana? Es la ciudad de Leeban. ¿Por qué es famosa? Es una ciudad libre, por lo que muchos aventureros y mercenarios la visitan con frecuencia. Eso hizo sonreír a Cale mientras el líder de los bandidos se estremecía. Una ciudad libre. Eso significaba que no había familias nobles que la gobernaran. Era una ciudad controlada por unas pocas personas en el poder. Además, era una ciudad con muchos mercenarios. En ese caso, ¿por qué serían famosos? Entonces, ¿el inframundo también debe ser famoso? El líder de los bandidos esbozó una sonrisa astuta ante la pregunta de Cale. Es bastante famoso en la región noroeste del continente oriental. Debería haber un montón de gente a la que apuñalar por la espalda. Cale decidió dónde empezar a construir su base en el continente oriental. Unos días después, el antiguo dragón Eruaben dejó escapar un profundo suspiro. Ahora sé cómo terminas siendo tan desafortunado. Te metes en situaciones tan terribles todo el tiempo. Aigo. Sin embargo, nadie estaba escuchando sus divagaciones. Todos estaban ocupados atendiendo sus tareas individuales. Los dos gatitos subieron rápidamente los escalones de madera y se dirigieron al segundo piso. Chirrido, chirrido. Los escalones de madera chirriaron cuando los gatitos saltaron sobre ellos. Humano. Yo también lo seguiré. Raón estaba volando en el aire por encima de On y Jon. Beacrox frunció el ceño mientras limpiaba la mesa con el dedo enguantado. Regresó con mucho polvo. Ja. Aunque Beacrox estaba suspirando, Cale estaba bastante satisfecho con lo que veía mientras se giraba hacia Roan y el antiguo líder de los bandidos. No está mal. De hecho, joven maestro Nim. Ron casi miró al antiguo líder de los bandidos con una mirada satisfecha. El antiguo líder de los bandidos parpadeó su ojo ahora negro mientras comenzaba a hablar. Estoy bastante familiarizado con la ciudad de Leeban. Ciudad de Leeban. Era la ciudad más cercana al monte Leeb y el lugar al que el líder de los bandidos siempre había ido a vender sus bienes robados.
Era una ciudad con un inframundo bastante desarrollado, además de ser una de las ciudades libres. Muchos mercenarios y aventureros pasaban por esta ciudad. 1. Chirrido, chirrido. Kale miró hacia los escalones que chirriaban cada vez que alguien pisaba sobre ellos. Sí, es muy antigua. Era una posada desierta que parecía que una fuerte brisa podría derribarla. Kale estaba satisfecho mientras miraba la posada de 3 pisos que el líder de los bandidos había adquirido en la ciudad de Leeban. Luego continuó hablando con el bandido. Oye, el sótano. Sí, señor. El ex líder de los bandidos se dirigió rápidamente hacia el mostrador. Luego movió una mesa para revelar una puerta oculta. Screech. La puerta del sótano que no se había utilizado durante mucho tiempo se abrió lentamente. El líder de los bandidos rápidamente comenzó a explicar. ¿Qué pasó con él? Huyó a otra ciudad con su dinero. ¿Por eso la posada estaba desierta? Sí, señor. Ha estado desierta durante unos 5 años. ¡Boom! La puerta del sótano se abrió por completo con un pequeño ruido. Kale pudo distinguir los escalones a través de la oscuridad. Es una pequeña posada de 3 pisos en el exterior, pero tiene suficiente espacio en el sótano para albergar al menos a 300 personas. Kale comenzó a sonreír junto con el líder de los bandidos. Eres bastante inteligente. Jeje, gracias. El líder de los bandidos se rascó la cabeza y respondió avergonzado. Este sería el lugar perfecto como base secreta para hacer cosas malas. Chico listo. Gracias, jeje. Kale dejó solo al sonriente bandido mientras empujaba la puerta de la posada. Screech. Se hizo un ruido tan pronto como salió. Podía oír a mucha gente hablando en las calles. ¿A dónde vas hoy? Alguien estaba buscando una persona para atrapar un jabalí que estaba arruinando su campo. Ahí es donde voy. Alguien supuestamente encontró una base antigua sobre la montaña. Parece tener mucha historia detrás. Oh, entonces yo también debería ir allí. Túnica de viajero barata a la venta. También tenemos otros equipos. Esta es la posada de los sueños fluidos. Tenemos un descuento de gran apertura para todos los huéspedes. Huéspedes de estadías prolongadas bienvenidos. Kale sonrió mientras estaba de pie frente a la posada. Muchos mercenarios y aventureros, así como residentes de la ciudad de Leeban, estaban ocupados empezando sus días. También pudo ver algunos artistas callejeros. Este parecía ser el lugar de reunión para todos los puntos brillantes de la ciudad de Leeban. Estaba lleno de satisfacción. El líder de los bandidos había encontrado un gran lugar. Está lleno de energía. Kale giró su cabeza. Podía ver la parte de la ciudad de Leeban que todavía estaba oscura y tranquila. Era el distrito de la luz roja y la ubicación del inframundo. Apartó la mirada del lado que se volvería vibrante durante la noche y miró la nueva placa que colocó sobre la entrada de la posada. Posada de la Esperanza y el Amor. Kale había inventado el nombre de la posada. La antigua posada de 3 pisos. A partir de hoy, se convertiría en un lugar donde los aventureros y viajeros encontrarían esperanza y amor. Por supuesto, el significado oculto detrás del nombre era que habría planes en el sótano para el sueño y la esperanza de apuñalar por la espalda a los malos y las emocionantes aventuras de entrar en las bases de los malos y hacerlos arrodillar. ¿No es un gran nombre? Realmente se me ocurrió un gran nombre. Kale tenía una mirada cálida mientras miraba la vieja posada. Fue un buen comienzo.